Problema 2.6. Este problema nos pide que descompongamos la fuerza F2 en componentes que estén a lo largo del eje U y del eje V. Este es el triángulo que nos servirá para poder determinar las componentes FU y FB de la fuerza F2. Vamos a ver cómo construir el triángulo para la sumatoria de fuerzas. Para poder construir el triángulo de la sumatoria de fuerzas debemos de empezar por trazar lo que es el paralelogramo. Para realizar el paralelogramo trazamos lo que es una línea paralela al eje U y trazamos una línea que sea paralela a la fuerza F2. Ahora trazamos lo que es el triángulo de la sumatoria de fuerzas que nos va a servir para resolver este problema. Y trazamos sobre el eje V la componente V. Y trazamos lo que es esta es la componente V. Y trazamos sobre esta recta lo que es la componente FU. Ahora vamos a determinar los ángulos de este triángulo. Para ello sabemos que este ángulo es igual a este otro ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo también mide 30 grados. Sabemos que los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo que nos falta por determinar mide 120 grados, ya que sumándolos 30 más 30 son 60, más 120, 180 grados. Y así es como nos queda el triángulo que nos va a servir para poder determinar las componentes FU y FV. Muy bien, vamos a determinar primero lo que es la fuerza FU. Para poder determinar la fuerza FU utilizamos la ley de senos. Y decimos que FU entre el seno de 30 grados es igual a la fuerza 2 entre el seno de 30 grados. Como sabemos que la fuerza F2 vale 150 libras, sustituimos en esta ecuación y nos queda que F1 entre el seno de 30 grados es igual a 150 libras entre el seno de 30 grados. Resolvemos el segundo miembro de la ecuación y nos queda que fuerza FU entre el seno de 30 es igual a 300 libras. Despejamos a FU y nos queda que FU es igual a 300 libras por el seno de 30. Y esto nos da un resultado de 150 libras. Este es el valor de la componente U. Para poder determinar ahora el valor de la componente en B, nuevamente utilizamos la ley de senos. Y decimos que fuerza V es entre el seno de 120 es igual a la fuerza 2 entre el seno de 30. Sustituimos el valor de la fuerza 2 y nos queda que fuerza V entre el seno de 120 es igual a 150 libras entre el seno de 30. Resolvemos el segundo miembro de la ecuación y nos queda que fuerza V entre el seno de 120 es igual a 300 libras. Despejamos fuerza V y nos queda que 300 libras por el seno de 120 y FB nos da un resultado de 259.81 libras. Este es el valor de la fuerza V o de la componente V, como quieran llamarla. Y de esta forma es como determinamos las componentes U y V de la fuerza 2. Vamos a resolver el ejercicio 2.7. El ejercicio nos dice, si la fuerza FB es igual a 2 kN y la fuerza resultante actúa a lo largo del eje U positivo, determine la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo θ. Muy bien, aquí ya nos están dando como dato que la fuerza FB vale 2 kN y nos pide que determinemos la fuerza resultante y el valor del ángulo θ, este ángulo θ. Muy bien, como ven, aquí ya está lo que es el triángulo de la sumatoria de fuerzas que nos va a servir para poder resolver este ejercicio. Vamos a ver cómo construir este triángulo de sumatoria de fuerzas. Primeramente tenemos que trazar lo que es el paralelogramo. Trazamos una línea que sea paralela a la fuerza FA y también trazamos una línea que sea paralela a la fuerza FB. Aquí está lo que es el paralelogramo. Sobre este paralelogramo trazamos el triángulo de la sumatoria de fuerzas. El enunciado nos dice que la fuerza resultante actúa sobre el eje U.
Por lo tanto, nuestra fuerza resultante queda de esta manera. Y esto es la fuerza resultante. Únicamente trasladamos lo que es la fuerza FA hacia esta recta o la fuerza FB hacia esta otra recta para construir el triángulo. De cualquiera de las dos formas nos va a servir para poder resolver este problema. En este caso vamos a optar nosotros por trasladar la fuerza FA hacia este lado. Y esta es la fuerza FA. Y aquí está la fuerza FB que cierra lo que es el triángulo de la sumatoria de vectores o sumatoria de fuerzas, como quieran llamarlo. Este ángulo del triángulo mide 30 grados. ¿Por qué mide 30 grados? Porque por geometría determinamos que este ángulo es igual a este otro ángulo que nos están dando. Es igual a este otro ángulo. Por lo tanto, determinamos que vale 30 grados. Muy bien, así es como construimos el triángulo de sumatoria de fuerzas para resolver el problema. Muy bien, el problema nos pide que determinamos el valor de la fuerza resultante, así como el valor de teta. Muy bien, analizando lo que es el triángulo de sumatoria de vectores, podemos determinar primeramente lo que es el valor del ángulo teta. Para ello, en el triángulo de sumatoria de vectores trazamos lo que es la horizontal o el eje X, como quieran llamarla, que sería este. Y en el diagrama podemos observar que la fuerza resultante tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Qué es esto? Son 30 grados. A este ángulo del triángulo lo vamos a llamar alfa. Por lo tanto, para poder determinar el valor de teta, decimos que teta es igual a 30 grados, que son estos 30 grados, más el valor de alfa. Y así nos va a dar el resultado del valor de teta. Para poder determinar el valor de teta, utilizamos la ley de senos y decimos que la fuerza A entre el seno de alfa es igual a la fuerza B entre el seno de 30 grados. Como el problema nos está dando el valor de FA y FB, únicamente sustituimos y nos queda que 3 kilonewtons entre el seno de alfa es igual a 2 kilonewtons entre el seno de 30 grados. Resolvemos el segundo miembro de la ecuación para poder despejar a alfa más fácilmente. Y nos queda que 3 kilonewtons entre el seno de alfa es igual a 4 kilonewtons. Despejando alfa nos queda que alfa es igual al seno inverso de 3 kilonewtons entre 4 kilonewtons. Y alfa nos da un valor de 48.6 grados. Es el valor de alfa. Por lo tanto, como ya conocemos el valor de alfa, ya podemos saber el valor de teta. Únicamente sustituimos aquí y decimos que 30 grados más el valor de alfa, que es 48.6. Esto nos da un valor de 78.6 grados. Y este es el valor de teta que nos está pidiendo el ejercicio. Muy bien, ahora también nos están pidiendo el valor de la fuerza resultante. Para poder determinar el valor de la fuerza resultante, nuevamente aplicamos la ley de senos. Para ello, primero determinamos el valor de este ángulo, que vamos a llamarlo beta. Para determinar el valor de beta es muy fácil. Como sabemos, la suma de los tres ángulos de un triángulo debe de ser igual a 180. Por lo tanto, beta es igual a 180 menos alfa menos 30. Bien, ya habíamos determinado el valor de alfa, que es este. Por lo tanto, beta es igual a 180 menos 48.6 menos 30. Nos da un valor de 102.4 grados. Muy bien, ya que sabemos el valor de beta, podemos aplicar la ley de senos para poder determinar el valor de la fuerza resultante. Y nos queda que fuerza resultante entre el seno de beta es igual a la fuerza A entre el seno de alfa. Únicamente sustituimos valores y nos queda que la fuerza resultante entre el seno de 102.4 grados es igual a 3 kilonewtons entre el seno de 48.6 grados. Resolviendo el segundo miembro de la ecuación nos queda que la fuerza resultante entre el seno de 102.4 grados es igual a 4 kilonewtons
Bueno, nos sale 3.999, pero lo redondeamos para que sea para que el cálculo sea más exacto. Por eso lo redondeamos a 4 kilonewtons. Despejando la fuerza resultante, nos queda que la fuerza resultante es igual a 4 kilonewtons por el seno de 102.4. La fuerza resultante nos da un valor de 3.91 kilonewtons. Y este es el valor de la fuerza resultante. Así es como determinamos el valor de teta y el valor de la fuerza resultante que nos está pidiendo el ejercicio. Ejercicio 2.8. El ejercicio 2.8 nos dice, si se requiere que la fuerza resultante actúe a lo largo del eje U positivo y que tenga una magnitud de 5 kilonewtons, determine la magnitud requerida de FB y su dirección teta. Muy bien, el ejercicio nos pide que determinemos esos dos valores. Para poder resolver este ejercicio vamos a utilizar este triángulo de sumatoria de fuerzas. Muy bien, vamos a ver cómo construir este triángulo de sumatoria de fuerzas. Para poder realizar lo que es el triángulo de sumatoria de fuerzas o sumatoria de vectores, lo que primero que tenemos que hacer es realizar el trazo del paralelogramo. Muy bien, empezamos por trazar una línea que sea paralela a la fuerza FA, de esta forma. Y también trazamos una línea que sea paralela a la fuerza FB. De esta forma está construido nuestro paralelogramo. El enunciado nos dice que la fuerza resultante actúa a lo largo del eje U. Por lo tanto, la fuerza resultante actúa de esta forma sobre el eje U. Y nos dice que tiene un valor de 5 kilonewtons la fuerza resultante. Bien, aquí trazamos lo que trasladamos hacia esta parte, la fuerza FA. Y lo que cierra nuestro triángulo de suma de vectores es la fuerza FB, que es esta. Y de esta forma es como construimos el triángulo para la suma de vectores. Este ángulo mide 30 grados, ya que este ángulo es semejante a este otro ángulo que nos están dando que vale 30 grados, por lo tanto, así determinamos que este ángulo vale 30 grados. Muy bien, y analizando lo que es el triángulo de la sumatoria de vectores, observamos que lo que primero que podemos resolver de los datos que nos piden a determinar es la fuerza FB por medio de la ley de cosenos. Aplicando la ley de cosenos nos queda que la fuerza B es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante al cuadrado más la fuerza A elevado al cuadrado menos 2 veces la fuerza resultante por la fuerza A por el coseno de 30 grados. Sustituyendo los valores nos queda que la fuerza B es igual a la raíz cuadrada de 5 kilonewtons elevados al cuadrado más 3 kilonewtons elevados al cuadrado menos 2 por 5 kilonewtons por 3 kilonewtons por el coseno de 30 grados. Metiendo estos datos en la calculadora nos queda que fuerza FB es igual a 2.83 kilonewtons. Y este es el valor de la fuerza FB. Ahora en el problema también nos pide que determinemos el valor de teta. Muy bien, para poder determinar el valor de teta vamos a llamarle a este ángulo como ángulo alfa y vamos a trazar lo que es la horizontal o el eje X, como prefieran llamarlo. Y como vemos aquí, este ángulo, el ángulo que forma la fuerza resultante con respecto a la horizontal, mide 30 grados. Por lo tanto, para poder determinar el valor de teta, únicamente sumamos 30 grados, le sumamos el valor de alfa. Y así es como determinaremos el valor de teta. Para poder determinar el valor de alfa, aplicamos la ley de senos. Y nos queda que la fuerza A entre el seno de alfa es igual a la fuerza B entre el seno de 30 grados. Muy bien, sustituyendo valores tenemos que 3 kilonewtons sobre el seno de alfa es igual a la fuerza FB, que ya determinamos que vale 2.83 kilonewtons. 2.83 kilonewtons entre el seno de
30 grados. Resolvemos el segundo miembro de la ecuación para que sea más fácil despejar alfa. Y nos queda que 3 kilonewtons entre el seno de alfa es igual a 5.66 kilonewtons. Despejando alfa, nos queda que alfa es igual al seno inverso de 3 kilonewtons entre 5.66 kilonewtons y alfa nos da 32 kilonewtons. Es el valor de alfa y sustituimos el valor de alfa aquí y nos queda que 30 grados más 32 grados es igual a 62 grados, que este es el valor de teta, que es el valor que nos está pidiendo el ejercicio 2.8. Y así es como determinamos los dos valores que nos pide este ejercicio, la magnitud de la fuerza Fb y el ángulo teta.